Continuaremos con la siguiente ponencia, Ética en las Relaciones Interdisciplinarias, con el doctor Óscar Javier Martínez González. El doctor Óscar cursó la licenciatura en Medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad clínica en oftalmología, un fellow en oftalmología pediátrica, una especialidad en bioética, una maestría y doctorado en bioética, y actualmente es profesor de honorarios de la Universidad Anáhuac, del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y del National Catholic Bioethics Center de Filadelfia, al igual que miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. Adelante, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la presentación, agradezco la invitación, felicito a los organizadores. Me da mucho gusto ver tantas personas jóvenes en el auditorio. Espero que de lo que vamos a hablar hoy, que es parte de todo este curso, de este congreso que comenzó el martes y termina el sábado, estamos a la mitad. Todavía falta otra mitad, hay que agarrar fuerzas todavía para seguir. Y me han pedido un tema que desde hace años lo hemos estado revisando porque no es un tema que esté en los libros, no es un tema que se encuentre en uno de los libros de bioética y que espero que lo que hemos buscado en estos años y hemos ido aprendiendo nos pueda ayudar pues a todos los que estamos aquí presentes, que tenemos que ver con la bioética, con la salud, con las relaciones interpersonales, como dice la presentación. Entonces, quisiera comenzar con estas reflexiones que todavía hoy en la mañana las tuve que acomodar porque ayer sucedieron algunas preguntas que inquietaron, yo creo, a mí también. Y creo yo que no tanto contestar esas inquietudes y esas preguntas, pero sí complementarlas. Entonces, decíamos en la sesión del martes que la bioética es una nueva interdisciplina. Le voy a dedicar un par de minutos a cada una de estas tres reflexiones. Que la verdad y el bien son los fines de la ética y que la invitación es a ver a la persona, no solo los problemas, cuando estamos en el campo de la bioética. Entonces, la primera de ellas, se me desconfiguró un poco esto, pero bueno, una nueva interdisciplina. ¿Y qué ventajas tiene esta nueva interdisciplina? Pues las ventajas de lo que nos ha llevado a ustedes, estudiantes de medicina o quienes están en el campo de las educadoras perinatales, pues muchos años de estudio, que es todo el tema del método científico. Y desgraciadamente de hace muchos años se ha abandonado la parte ethos, la parte filosófica, la parte que sigue el método filosófico, y la bioética es la novedad que tiene, la posibilidad de unir estas dos disciplinas para sacarle una ganancia. ¿Cuál es esta ganancia de unir dos disciplinas? Tener una visión más completa de lo que es el ser humano y de los temas que trata la vida y el ser humano. Entonces, la medicina nos da mucho, mucho, y les quita el sueño a ustedes, estudiantes de medicina, y nos quitó el sueño en su momento y nos lo sigue quitando a todos, porque no termina de haber novedades que tenemos que estudiar. No terminamos de ir a congresos, no terminamos de ir a cursos, y no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque esto es parte del ser humano. El hacer avanzar la ciencia es una de las tareas del ser humano, y hacer avanzar otras cosas también. Pero, y aquí es donde está la razón de esta primera reflexión, cuando nos hemos encontrado que teníamos un gap, una parte que no estábamos tomando en cuenta, que es la parte filosófica, la parte que entiende la ética también, pues nos hemos encontrado que tenemos una gran oportunidad de cumplir lo que está ya en amarillo, de tener una visión más completa. Entonces, es una interdisciplina, es algo que se ha potenciado a los médicos, a los profesionistas de la salud, etcétera, y que estamos en pañales. ¿Por qué estamos en pañales? Porque tenemos pocos años de haber comenzado con esto. Así es que hay mucho por hacer. Esa nueva interdisciplina, el punto 2 que quería yo comentar con ustedes, pues nos habla también del tema que nos pidieron hablar esta tarde. Una bioética en las relaciones interdisciplinarias. Entonces, creo yo que es lógico que la bioética sea una de las disciplinas que nos pueda ayudar a tener una mejor relación entre las disciplinas que tratamos a los pacientes.
Ustedes jóvenes que están estudiando medicina y quienes han trabajado cerca de los hospitales o trabajan en los hospitales se dan cuenta de qué tanta gente y qué tantas profesiones están unidas al mismo tiempo para poder atender a los pacientes. Hay de todo, técnicos, licenciaturas, enfermeras, médicos, estudiantes, pasantes, residentes, muchas disciplinas que están al mismo tiempo trabajando y se espera que todas estén trabajando para mejorar pues la salud de esas personas que están por ahí. Entonces, para mí sería esa la primera reflexión. La segunda, la verdad y el bien son fines de la ética, lo veíamos el martes pasado y lo quiero decir en un par de minutos. La primera fue una imagen que tratamos de ver aquí, mis alumnos que andan por aquí ya se la saben de memoria y fue pregunta de examen. Por eso fue pregunta de examen, porque hay que recordarlo, les veo la sonrisa. Eh, y pasaba por todas estas etapas, no me voy a detener ahorita, pero bueno, conocemos la verdad por los sentidos externos, después pasamos por los sentidos internos, después pasamos por los afectos, después pasamos por la inteligencia, y es la manera de conocer la verdad. De esa verdad estamos hablando cuando estamos hablando de lo que ahorita quiero reflexionar. ¿Y cómo nos movemos hacia el bien? Pues una vez que los seres humanos conocemos todo esto a través de estas 4 dimensiones, nuestra voluntad se pone a trabajar y esa voluntad genera nuestra acción, nuestro acto humano. Entonces, ¿por qué recordar esto? Porque esa conducta humana que debería estar siempre encaminada hacia el bien, como veíamos hoy en la mañana en la sesión que presentó el doctor Castilla, pues tenemos problemas para entenderla. ¿Por qué tenemos problemas para entenderla? Porque conciencia y ley moral natural nunca las han estudiado los médicos en sus materias, ni en anatomía, ni en fisiología, ni en psicología, pues en ninguna parte. No es tema. Y claro que es tema. Entonces, ese tema es lo que nos trae la filosofía de novedad para poderlo tener en cuenta. Y entonces yo le hacía la pregunta al doctor Castilla hoy en la mañana, con solo el conocimiento garantizamos un buen comportamiento, con mejorar el conocimiento estamos al mismo tiempo ya garantizando que el que sabe más se va a portar mejor. La respuesta es no, porque somos libres y el conocimiento no es suficiente. Tenemos que pasar por la voluntad, tenemos que ponernos a trabajar con la voluntad. Y ahí es donde está, creo yo, lo que ayer sucedió en algunas de las preguntas que se dieron. Si pusiéramos en una cadena 3 valores, la vida, la libertad y la verdad, yo me preguntaría cuál de las 3, si se llega a romper, es más frecuente que suceda. Mis alumnos no les voy a hacer la pregunta porque ya se saben la respuesta, pero bueno, no tendríamos tiempo de hacer ahorita tanta dinámica. Pues se va a romper finalmente por la verdad. ¿Y por qué se rompe por el tema del eslabón de la verdad? Porque nos es muy fácil irnos a lo contrario a la verdad, que es la mentira. Nos es más difícil irnos a lo contrario de la vida, que es la muerte, y nos hace también muy difícil irnos a lo que es contrario de la libertad, que es la esclavitud. ¿A quién le gusta ser esclavo? No creo que nadie levante la mano. ¿A quién le gusta manejar el tema de la muerte? No creo que sea muy popular. Pero es que la mentira la tenemos a flor de piel, porque es más fácil, porque parece que no nos compromete. Y entonces, cuando hacemos una reflexión que tiene que ver con la bioética, sobre todo cuando lo vamos a tratar de aplicar a lo que es las relaciones interdisciplinarias, algo que tenemos que cuidar, además del conocimiento de la verdad, es que también tenemos el tema de la mentira y que muchas veces, como decía el doctor Castilla en la mañana, esa mentira, aún teniendo la información completa de los journals, de las estadísticas, es como si yo les dijera, ¿cuánto mide esta mesa que está aquí? Pues a lo mejor me van a contestar, como yo estuve aquí en la mañana, ya la calculé, son como 5 metros por cada mesa, pues serían 15. ¿Sería lo mismo atinarle a 15 o traer una cinta y medir 15? Hay que traer la cinta y medir. Si es que nos importaría porque le vamos a poner ahí un cartelón o algo. Pero la verdad a veces está tan clara que no la vemos o no la queremos ver. Entonces para mí es todo un tema de reflexión que les quisiera dejar. Esa mentira nos tiene como estamos. El mundo enfermo y el México enfermo, las familias enfermas, las situaciones en la salud enfermas,
enciendan un noticiero, en cualquier televisión o radio o los medios que hay ahora, no vamos a escuchar noticias bonitas, tanto del país del norte como de nuestro país, como lo que sucede en Jalisco, y mucho, si se ponen a reflexionar, tiene que ver con la mentira. O se soluciona aparentemente con la mentira y no es cierto. No se soluciona, se hace más grande. Tercer tema, el más importante, y a eso me dediqué también el martes, que hay que ver a la persona y no solo los problemas. Y entonces esto me hizo recordar hoy en la mañana que se me fue un poco el sueño con la plática. Siempre hay un pánico escénico, siempre hay un nervio y qué bueno que lo hay porque lo hace a uno hacer un poco más del esfuerzo. Me hizo recordar lo siguiente, hace muchos años, allá en 1997, 98, 99, estuvo en la universidad el señor Shimon Peres, que ya falleció, primer ministro de Israel, y acababan de darle unos años antes, en el 94, el Premio Nobel de la Paz. Y lo invitó a la universidad porque la universidad tenía, no sé si tiene todavía una cátedra, Shimon Peres por la Paz, y vino a dar una conferencia en el salón, ¿sí?, abajo de la biblioteca. Se llenó el auditorio y a mí me dejó una huella en ese momento que se las quiero compartir porque tiene que ver con lo que este punto 3. Él nos platicó, en la plática de él estaba enfocada sobre en dónde radica la riqueza, en dónde está la riqueza de los pueblos. Y para hacerles un resumen de pocos minutos, él terminaba diciendo con esa reflexión que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en aquella época tenía 200 lagos y cientos o miles de ríos, y el Estado de Israel tenía 2 lagos y un río. Y uno de los 2 lagos es el Mar Muerto, o sea, ni siquiera tiene vida. Y el producto de exportación agrícola del Estado de Israel era no sé cuántas veces más grande que el producto de exportación agrícola de Rusia. Era un poco el resumen. ¿En dónde está la riqueza? ¿En los medios naturales? Cuando lo sabes usar bien. Pero, y aquí hay ese pero y por eso traigo este tema, al final de la conferencia, presentó como una conclusión lo siguiente. Decía él que como diplomático y por estar en el mundo y en la ONU y en todas las organizaciones, algún día se topó con una persona musulmán, también un diplomático, y le dijo, oiga, señor Pérez, usted sabe lo que contestó un rabino judío en una tradición judía cuando le hicieron la pregunta X, Y y Z. Y entonces le dice el señor Pérez, oiga, si alguien sabe de tradiciones judías soy yo y no usted que es musulmán, pero estamos en la diplomacia, venga. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, señor rabino judío, ¿cómo puede usted decir el momento exacto que termina la noche y comienza el día? Ustedes no son rabinos judíos, pero me imagino que ya están pensando la respuesta. La pregunta era por aquí. Cuando puedas distinguir una higuera de un olivo, cuando ya hay la luz necesaria para poderlos ver con claridad, es que ya terminó la noche. Cuando puedas distinguir un cabrito de una oveja, porque como dicen por ahí, todos los gatos son pardos de noche, cuando los puedas distinguir es que ya hay luz, y si hay luz, ya los vas a poder distinguir. Pero miren cómo terminó la plática el señor Pérez. Cuando puedas distinguir a un palestino de un judío, es que ya terminó la noche y comenzó el día. Terminó de decir eso, era pleno mediodía, en aquella época ese auditorio no tenía cortinas, estaba el sol a todo lo que daba, y terminó diciendo Shimon Peres, buenas noches. Y yo me quedé a 4. Me quise acercar, no me dejaron acercarme, estaba el Estado Mayor Presidencial porque pues era todavía el primer ministro, y no me pude acercar y me quedé con la duda, ya murió, ya no le preguntamos a qué se refería con esto. Y mi interpretación a esto es la siguiente. A plena luz del día, muchos tienen dudas sobre quién o quiénes son personas. Ayer hubo un poco de preguntas por ahí, las vemos todo el tiempo, y entonces la reflexión que yo me hago y les invito a hacerse es, tenemos que apagar la luz para podernos portar bien
y no pelearnos y no haber los problemas de Ucrania, los problemas de Rusia, los problemas de Medio Oriente, los problemas de México, los partidos del señor que gobierna el país del norte, ¿ustedes aceptarían que esa sea la solución? Yo creo que no. Yo no podría, yo me caigo, tengo operadas mis rodillas, no podría dar un paso. Tenemos que aprender a plena luz del día a conocer la verdad de quién. Yo creo que por ahí va la solución, la propuesta que nos hacía este señor. Tenemos que aprovechar la realidad y ver más allá de la realidad y podernos entender que todas las imágenes que están por ahí y más son seres humanos. Un embrión es un ser humano. Un embrión humano es un ser humano. Un embrión de pollo es un embrión de pollo, etcétera. Entonces, esa bioética, estas son las 3 reflexiones que espero que nos ayuden un poquito de lo que hemos visto y vamos a seguir viendo en este congreso. ¿Cómo hablar de las relaciones interdisciplinarias en la atención médica? Pues podríamos dedicarle todo un congreso porque hay demasiados temas que están detrás, no lo vamos a hacer. Y vamos a tratar de sintetizar, o voy a tratar de sintetizar, para ver si esto ayuda a todos los que estamos aquí, que de alguna manera u otra tenemos que ver con estos temas. ¿Qué quiere decir relación terapéutica? Lo decía la doctora Margarita hace rato en la sesión de la mañana. Pues que estamos encaminados como profesionistas de la salud de un tipo o de otro a buscar la solución de un problema de alguien que está teniendo una enfermedad, que está teniendo una situación, que está teniendo un parto, etcétera, etcétera. Y a eso le llamamos terapéutico. Y una relación terapéutica entre los médicos y el equipo de salud la tenemos que poner frente o junto con el paciente, la familia, la sociedad, el mundo, en pocas palabras. Esto que se ve muy fácil en unas líneas aquí en la imagen es sumamente difícil. Es todo un arte. La medicina es un arte y una ciencia. La ciencia la estudiamos cuando estudiamos anatomía y fisiología. Y el arte, ¿dónde lo estudiamos? En la práctica. Lo tenemos que aprender de los maestros, lo tenemos que aprender de los demás, del ensayo y del error, y no nos queda de otra. No tenemos otra manera. Entonces, ¿qué se espera de los médicos y del equipo de salud? Me puse a hacer un análisis y podría llenarse las diapositivas, varias de ellas, y lo quise dejar en estas 4 o 5 ideas. Yo creo que el tema más importante es esos conocimientos para los cuales les quitan la noche a muchos de ustedes para poder tener que estudiar y los exámenes. La experiencia que se va dando con el tiempo, el poder que tenemos, los que tenemos el uniforme, ayer decía el doctor Joaquín, traigo yo un uniforme de médico y eso me da autoridad. Pues sí, sí te da autoridad. La búsqueda de la resolución de los problemas de salud, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de tareas que hacer de parte del médico y del equipo de salud. Y de parte del paciente que tenemos y de la sociedad, lo contrario, la sociedad tiene un desconocimiento. ¿Qué pasa con los que somos médicos cuando nos volvemos pacientes? Doctora Margarita, doctor José, no ubico a los demás médicos que andan por aquí. Nos volvemos pacientes y tenemos que obedecer a nuestro médico o no. Y quisiéramos intervenir y decirle, ¿no sería mejor que, pues sí, intervienes, pero te vas a tener que quedar callado? Te vuelves un paciente, que es desconocimiento, no experiencia, debilidad, preguntas, incertidumbre, un largo, etcétera. ¿Cómo le hacemos para que el paquete de arriba embone con el paquete de abajo? ¿A qué me refiero con el paquete? Médicos y equipo de salud, pacientes, sociedad, etcétera. Es todo un arte, es toda una experiencia y vamos a tratar de poner un poquito de orden con algunos conceptos. Entonces, esos médicos y el equipo de salud pasan sobre el paciente, familia y sociedad y pues ojalá que lográramos cuando menos estas 4. Educar. Me tocó estudiar un posgrado en Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención el tiempo que mi maestro, que tenía muchos pacientes, le dedicaba a explicarle, porque veíamos niños, ojos de los niños, a explicarle a los papás lo que iba a pasar en la cirugía, lo que iba a pasar en la recuperación. Y decía, no puede ser, tiene 30 pacientes allá afuera y ya lleva media hora platicando con estos papás. Es que tienes que educar a los familiares, al paciente, si se puede,
porque de otra manera no funciona. Tú le puedes dar el mejor tratamiento a un paciente y si no lo acompañaste con todo lo que es la persuasión y lo necesario, puede quedar perfecta la cirugía y el paciente está inquieto e incómodo porque no se siente seguro de lo que le pasó. Aconsejar, acompañar, curar, etcétera. Ahí vienen todos estos verbos. Y entonces, ¿qué historia tenemos? Lo voy a mencionar rápido, pues nos vamos a Hipócrates, que vivió estos siglos, y pues él trata en su juramento hipocrático todo el tema de los intereses de los médicos, todo el tema de los intereses de los pacientes y todo el tema de los intereses de la comunidad. Es muy raro ver esto actualmente. ¿Quién se dedica? Te van a poner en un hospital, estos son los derechos del paciente, estos son los derechos de los médicos y estos son los derechos del hospital. Y él los junta en uno solo. Y eso hace muchos siglos. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Y entonces, esos intereses de los médicos, de los pacientes y de la comunidad están todos puestos en estas 4 o 5 párrafos. Hace muchos siglos de esto y ya desde ahí se podía ver una respuesta a lo que es este tema. Y entonces no me voy a quedar ahí. ¿Qué pasa con las personas enfermas? ¿Quiénes las acompañan? Sería otro de los temas que me gustaría tratar. Pues normalmente están su familia, están sus amigos, están los médicos, el equipo de salud, lo pongo con colores, las religiones o los miembros de las religiones, los representantes de la ley, por si hay algún delito por ahí, los de los seguros, por si hay que pagar por ahí, la nutrióloga, bueno, tantas personas que se acercan. Y yo me pregunto, la familia, ¿cómo están las familias en el mundo actual? ¿Están unidas? ¿Son solidarias? ¿Acompañan? Voy a poner un ejemplo. Cuando nos tocó operar en Estados Unidos, niños, terminábamos la operación y salíamos a la sala de espera y no había nadie. Nadie, nadie. ¿Y dónde están los papás? Pues se fueron a desayunar o hasta se fueron a su casa. Termina uno de operar en México a un niño y te sales y te asomas a la sala de espera, se te viene la abuelita y la tía y el papá y la mamá y la prima. Y decía yo, bueno, ¿por qué allá no y aquí sí? Otros tipos de familias, otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura. Yo creo que la familia no está en su mejor momento, las familias no están en su mejor momento y hay mucho también que hacer, que también la bioética se da cuenta a la hora de hacer el análisis y por eso nos pueden fallar muchas cosas en las relaciones interpersonales. ¿Cómo andamos los médicos y el equipo de salud? ¿La llevamos muy bien? ¿Estamos todos muy disciplinados? ¿Nos portamos bien, en pocas palabras? Pues hay muchas preguntas detrás. No quisiera dedicarle mucho tiempo a esto. ¿Cuál es el trabajo del médico? ¿Cuál es el trabajo del equipo de salud? De los médicos y del equipo de salud, buscar este equilibrio en este triángulo que nos proponía Sgrecha, entre en la base, en una de las esquinas de la base, los médicos y del otro lado el paciente, y todos ellos trabajando por algo importante que es el bien del paciente, como si fuera una montaña que hay que subir. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar al bien del paciente. ¿Cuál es el bien del paciente? Sería una pregunta. Entonces, tenemos muchas fallas en esta relación, del lado del paciente como del lado del médico, que es lo que vamos a ver hoy también. En esa relación terapéutica que se tiene que establecer, pues hay muchos momentos y el primer momento es el darnos cuenta que tenemos una responsabilidad. Los profesionistas de la salud, legalmente, éticamente, moralmente, socialmente, tenemos una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues que está la persona con una debilidad, como decíamos el martes, los débiles son importantes, decía yo. Por lo tanto, mientras que esté esta relación, vamos a tener responsables. Y entonces eso es algo que ya parece que no lo queremos, que no nos gusta. ¿Cómo voy a ser yo responsable si apenas te conocí ayer? Pues sí, eres el médico tratante y eres el responsable. Es parte de lo que te viene por tener una licenciatura en medicina, una licenciatura en enfermería, una licenciatura, un curso como están tomando las educadoras perinatales, nos viene, como dicen los niños cuando van a McDonald's con el juguetito que les dan. No, no te viene, lo pagan tus papás. Pero bueno, a nosotros sí nos viene la responsabilidad. Es automático, aunque no lo queramos. Y entonces esa relación tiene unas connotaciones éticas, tiene unas connotaciones legales muy importantes que tenemos que conocerlas
para poder delimitar hasta dónde sí, hasta dónde no, etcétera. Y volvemos, ¿cuántas materias de ética médica tienen ustedes en la Anáhuac? Ya sé que son varias. ¿Y cuántas de derecho llevamos? Doctor Bonilla, ¿cuántas llevan? Una materia. ¿Qué tanto necesitamos al derecho? La maestría de la Universidad de Anáhuac en bioética, no sé ahorita, doctora Margarita, pero ahorita lleva dos, llevábamos 4 materias de derecho en la maestría. A mí me tocó 4. ¿Por qué las necesitamos conocer? Porque tenemos una responsabilidad legal sobre nuestros pacientes y la vamos a perder si no lo sabemos. Perdón, el dibujo que estaba ahí, lo que quiero decir, porque lo decía también el martes, tenemos cuando menos 4 fuentes de normas. Las fuentes que tienen que ver con la cultura, la 1, las que tienen que ver con lo legal, la 2, la que tiene que ver con normas religiosas, la 3, y lo que tiene que ver con la ética, la 4. Estamos hablando de los dos, del lado morado, del lado aquel lado, perdón, el lado del derecho y el lado de la ética. Cuando menos esas tendríamos que conocer con más detalle. Esa alianza terapéutica, esa búsqueda de ponernos de acuerdo entre varios para poder lograr el bien de nuestro paciente, entre ellas su salud, etcétera, pues se necesita comenzar con todo lo que ya he dicho, pero con un ambiente de confianza. ¿Cómo le hacemos con la responsabilidad y al mismo tiempo la confianza? Pues nos hemos metido las patas. No voy a dedicar mucho, está un poco al final. Lo hemos querido resolver con el consentimiento bajo información. Fírmamele aquí y con esa firma me lavo las manos. Ya me firmaste. Ahí dice todo lo que vamos a hacer y ahí dice todo lo que puede pasar. Y la persona que lo lee está en su mejor momento para leerlo, sabe de leyes, sabe de las... No sabe nada y además lo va a firmar por avanzar en el tratamiento. Y si dices, a ver qué estoy firmando, pobre de ti, te van a regañar. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Le veo aquí a mi esposa. Claro, porque estamos de alguna manera cosificando lo que hacemos, rutinizando lo que hacemos. Y entonces tenemos una tarea, quienes hacemos esa alianza terapéutica, quienes somos profesionistas de la salud, de buscar ese objetivo común, tratar de alguna manera la mejor posible, atender y solucionar los problemas por los cuales los pacientes vienen con nosotros. Porque tampoco queremos tenerlos ahí todo el tiempo. Están de paso mientras que ayudamos a solucionar algo. Y esa buena relación, pues a veces también tiene que buscar dejarle una huella a nuestro paciente, como decíamos hace rato, al educarlo. Somos educadores, los profesionistas de la salud, porque nosotros hemos estudiado y ellos no. Aunque seamos médicos, nos tienen que educar. Porque el momento que estamos pasando de indefensión amerita que sean reforzados por esos conocimientos y además para que de alguna manera podamos tener la influencia que tenemos que tener para que las personas hagan los tratamientos que les vamos a proponer. Y si no estamos puestos de acuerdo el médico y la enfermera y la trabajadora social, pues vamos a hacer un fracaso. Porque el médico dice A, la enfermera dice no le hagas caso al médico, el otro dice no le hagas caso a la enfermera, pues no vamos a lograr la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Conocer lo científico, ya lo dijimos, es lo importante. Decía uno de mis maestros, lo primero que tiene que hacer un médico es saber todo lo necesario para poder atender a su paciente. Y por eso seguimos yendo a congresos, por eso nos seguimos formando, por eso hacemos maestría, subespecialidad, etcétera, etcétera. Segundo, no podremos solo quedarnos con el conocimiento o solo irnos al tema ético y humanitario. Es que es un doctor muy bonachón, es un doctor que me toma de la mano, es un doctor que me apapacha, pero no me resuelve el problema con eso. Eso no resuelve los problemas, ayuda a resolverlos solo. El logro de esa relación entre los profesionistas de la salud y los pacientes, pues es todo el tema de aplicar los conocimientos sobre la mejor forma de poder combatir cada enfermedad, pero sin ir en contra de la libertad de nuestro paciente. No somos ni sus papás ni los encargados de la vida de nuestros pacientes. Somos encargados de ayudarles a salir del problema. Y uno de los fines de la medicina clínica, pues debe ser siempre el bien, y ese bien no hay de otra, tiene que seguir normas, normas legales, normas éticas, normas sociales, normas religiosas, dependemos de dónde estemos.
El primer absoluto moral que nos vamos a encontrar y que no nos gusta muchas veces, y decir absolutos morales no existen, eso es algo que nos han inventado las religiones, eso es algo que nos han inventado los que no tienen nada que hacer y que se ponen a estudiar bioética y se vuelven maestros. No, no nos hemos inventado nada, es lógico y es parte de la ley natural. Esos absolutos morales, el primero de todos es que no deberíamos de matar a ninguna persona inocente, punto. Y no nada más los médicos, ni el policía, ni nadie. Como absoluto moral no se deberían de admitir excepciones, ni siquiera por compasión, por utilidad social, por la calidad de vida, porque no va a hablar, porque no va a caminar, porque tiene tal problema. Perdón, todos esos son accidentes del ser humano, lo decía la doctora Marieli hace 2 días. No es la esencia del ser humano tener eso. La esencia del ser humano es ser humano. Lo demás es accidental. Suprimir de manera intencional la vida de una persona humana siempre es matar, asesinar, es ilícito independientemente del nombre que le queramos poner. Interrupción voluntaria, tantos nombres que nos han aparecido. Segundo absoluto moral, a diferencia del anterior, este se da, que era negativo, este se da en positivo, siempre hay que promover en todo acto de la naturaleza médica el bien del paciente, anteponerlo sobre el bien del médico. Y de eso vamos a hablar ahorita a continuación. Hablo del médico, pero me estoy refiriendo a los profesionistas de la salud en general, para que nadie diga, a mí no me toca. Y entonces, por ejemplo, el abandono terapéutico, dejar a un paciente a medias, parar una cirugía e irme porque me hablaron de no sé dónde, el ensañamiento terapéutico que escuchamos hoy en la mañana, tratamientos riesgosos, mentirle al paciente, como dijimos hace rato, colaborar con el mal y muchos etcéteras después, son absolutos morales que no están en la lista de lo que nos deberíamos nosotros de hacer. ¿Cuáles son algunos aspectos en la relación del profesionista de la salud del paciente? La actitud. Hace muchos años, y se los paso a ustedes al costo, mi maestro en Houston me decía, vas a recibir a un paciente, sonríe, sonríele. Y así, ¿cómo estás enojado? Pero vas a recibir a una paciente, sobre todo si es la primera vez, sonríele. Una actitud que abra la puerta a la posibilidad de una buena relación. Si tú lo primero que le dices, estoy muy ocupado, me estás dando mucha lata, ¿cómo es posible? Es muy noche, ¿cómo me estás llamando? Ya, esa actitud no va a ayudar a esa buena relación. Cuesta trabajo sonreír, sí, pero si uno lo tiene puesto por ahí anotado, se los paso al costo. A mí me fue muy bien, yo fui oftalmólogo de niños y el niño en el momento que siente confianza, casi te dice, qué más quieres que haga? ¿Qué quieres que te conteste? ¿A dónde quieres que voltee? Se vuelve, vamos a decir, un cómplice del médico. La actitud más adecuada por parte de los profesionistas de la salud dedicados a mejorar la salud de las personas es una cierta proximidad interpersonal, pero también un distanciamiento. En muchos lugares la medicina se enseña y se habla del escudo, de la transferencia, de la contratransferencia, de que tienes... Yo digo que sí, pero no. Yo digo sí, tienes que tener proximidad, tienes que tener una reserva de acuerdo a lo que está pasando y de acuerdo con quién estás. Entonces, pues es todo un arte, volvemos a decir, lo que es una relación. ¿Es necesario respetar la intimidad? Claro que sí. Quisiéramos que eso hicieran con nosotros también. Y nada de levantar la sábana y decir, ahí te voy. Oye, espérame, puedes explicar lo que vas a hacer y luego lo haces y lo haces con tranquilidad. También mantener siempre una actitud comprensiva de ayuda y a evitar sentimientos, evitar rechazos, evitar mantenerse una relación amable y cordial. No es que sea malo hacerlo, pero también tiene uno que ponerse en su lugar y decir, bueno, de este lado me toca estar. Y a veces con un familiar tiene que ser uno así también. Comprenderlo mejor, pero sobre todo viendo el fin de la relación que es solucionarle su problema, ayudarle a solucionar su problema. Muchas ocasiones los profesionistas deben de mostrarse optimistas y yo diría menos equilibrados. Si no le puedes sonreír, bueno, cuando menos no le pongas la cara de what, por no decir otra, a tu paciente. Y de esa manera empiezas una buena relación. Es que ya estoy muy cansado, es que no nos cuesta nada hacer eso. Y sobre todo, como dijimos al principio, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es lo que nos mantiene atentos, despiertos, preocupados,
generando posibilidades, buscando al mejor especialista, buscando la mejor opinión, etcétera, etcétera, porque pues no solo es resolverle algo desde el punto de vista técnico, porque lo puedo hacer y lo puedo hacer perfecto, pero con una cara de Juat, no le voy a solucionar el total a esa persona, aunque sea yo el mejor cirujano. Los pacientes también son personas y también tenemos que conocerlos y nosotros hemos sido también pacientes. Los pacientes se portan mal con el médico, sí. A veces yo me acuerdo mucho de mis pacientes, cuando ya entendía por dónde iba la cosa, es que yo era la tercera o la cuarta opinión. Ya habían ido a 2 o 3 médicos y no se puede uno sentir mal por eso. Pobres, le están pasando mal, no les gustan los diagnósticos que les están dando. Y entonces los pacientes están nerviosos, es conveniente que escuchen plenamente, pacientemente, hay que escucharlos, hay que tratar de canalizar su angustia, hay que tratar de escucharlos, de comprenderlos, dependerá de la especialidad, dependerá de dónde estamos, si estamos en urgencias, si estamos en el consultorio, si estamos a un lado de la cama en terapia intensiva, si es un bebé, si es un neonato, un recién nacido, dependerá de muchas cosas. A veces los enfermos nos mienten, no nos dan los datos. Me acuerdo una anécdota que se va a acordar aquí mi esposa, una tía de un familiar que teníamos que llevaba con el doctor y le hacía preguntas y le dijo, oiga, yo vine con usted para que le atine. ¿Cómo quiere que yo le dé los datos? Yo le estoy pagando para que usted me cure, pero ¿cómo te voy a curar si no me das datos? Pero bueno, a veces lo hacen por vergüenza, a veces te ponen a prueba, como me pasó a mí varias veces, a ver si tú eres la tercera o la cuarta opinión. Y les puedo decir, cuando yo era la tercera opinión, no se quedaron conmigo. Pobres, no han podido encontrar la solución a su problema. Y uno no tiene la responsabilidad final. Y andan buscando si todos le dan la misma opinión, si uno cobra más caro, si otro cobra menos, etcétera, etcétera. La interrelación ya no es de un lado al otro, sino ya es lo que está sucediendo todo el tiempo, que se tiene que establecer de respeto, de cordialidad, para que haya confianza, para que haya esa alianza terapéutica y lo que se le va a proponer a los pacientes y a su familia, de alguna manera, de los resultados que todos queremos. En ningún caso no debería de existir los reproches. Es que usted no se tomó la medicina, es que usted es una tal por cual. ¿Cómo es posible que yo le dije y no me hizo caso? No somos sus papás. Sí somos responsables, pero tenemos límites. También tenemos que hacerlos responsables. Me acuerdo cuando operábamos cataratas hace 40 años, que abríamos el ojo 180 grados y quedaba el ojo con mucha debilidad. Me acuerdo que le decíamos a los pacientes, usted tiene prohibido agacharse. ¿Por qué? Porque le va a generar su abdomen una presión y puede romperse los puntos. Pero luego jocosamente le decíamos, si se encuentra un billete, píselo. No sea tonto, se lo va a llevar otro, pero que lo recoja alguien más. Como una manera de decirles, oigan, está prohibido agacharse. ¿Por qué? Porque vamos a echar a perder las cosas. Tenemos que hacer los cómplices para poder sacar adelante los casos. Tener en manos, por ejemplo, dificultar seriamente las posibilidades de un tratamiento adecuado y a veces tiene uno que mandarle a otro médico, tiene uno que aceptar los límites. ¿Cuántos pacientes me tocó a mí mandarle a mi maestro, mandarle a otras personas? Muchos. Porque llegamos a un límite de relación o de conocimientos. Y luego regresaban otra vez, pero bueno. El paciente también puede buscar a otros médicos a una segunda opinión y hay muchos médicos que se enojan por eso. Es que no confías en mí. Espérame, no eres el dueño de tu paciente. No tienes esa potestad. No nos gusta que pase, nos sentimos mal, nos toca un poquito el egoísmo, pero es normal buscar otra opinión. En bioética, el principio de libertad-responsabilidad que está en el personalismo, que ya se ha hablado de esto por aquí, con este triángulo se simboliza el equipo, el médico de salud en una de los vértices, el paciente y su familia de otra, yo agregaría la sociedad y el bien del paciente allá en la parte de la búsqueda. ¿Qué pasa con las educadoras perinatales? ¿Qué pasa con muchos profesionistas que no se sienten estar dentro del médico y del equipo de salud? ¿De qué lado se pondrían? Era una pregunta que siempre hemos hecho para este curso de educadoras perinatales y muchas veces me contestaron, yo me pondría del lado del paciente. ¿Y qué hemos contestado? No sé si veo a Gaby por ahí. Ah, ya está. ¿Qué nos han contestado, Gaby? Pues de todo. El profesionista de la salud está de este lado o tiene que estar de este lado, porque si no se parecería a la tía que anda por ahí. ¿Cómo van a dejar a una educadora perinatal y a la tía no la dejan estar a la hora del parto? No,
No están ustedes del lado del paciente, tienen que estar del lado del médico y por lo tanto tienen que profesionalizarse más para que los médicos las dejen estar ahí. ¿Qué pasa con los estudiantes? Se ponen ustedes del lado del paciente y van a una relación, a una cirugía. Tienen que estar del lado del médico. Tenemos que saber dónde nos toca, cuál es nuestro lugar, porque ahí está una responsabilidad. La tía no tiene responsabilidad, la tía es familiar. La profesionista de la salud o el profesionista de la salud no es familiar. Es un profesionista que está ahí porque sabe hacer algo que la tía no sabe. Perdón que lo diga de esa manera, pero no sé si queda claro. Ahorita en las preguntas podríamos platicar un poquito de esto. Tenemos un modelo paternalista que sigue siendo en México muy frecuente. Doctor, después de Dios, usted. No, ese es un modelo que ha fracasado, que no nos lleva a algo bueno porque el paciente no participa y todo lo hace el médico y todo lo que hace el médico es seguido por el paciente con los ojos vendados. No funciona muy bien esto. Sí funciona, pero no como debería de ser. Pero nos hemos ido para el otro lado, una visión contractual donde como un contrato, yo quiero que me pongan las orejas de Luis Miguel. No sé cómo son las orejas de Luis Miguel, pero se me ocurrió ahorita. Y si no me las pones, no te pago. Y así estamos ahora muchos médicos, obligados a cumplirle a nuestro paciente lo que quiere. Es que ya no quiero tener hijos, quítame la matriz. Es que no sé qué, esto para allá y esto para acá, y la cara para allá y la cara para acá. Ese sería un modelo que tampoco. Siempre debería haber un equilibrio entre lo que es el modelo paternalista y el contractual. ¿Qué más nos puede proponer la bioética? Legalmente tenemos el consentimiento, tenemos el secreto profesional, vamos a hablar brevemente de todo esto, la objeción de conciencia, los códigos, pero la bioética tiene más cosas que decirnos. Y esas más cosas que tiene que decirnos han sido dichas y van a seguir siendo dichas durante este congreso. Porque hay mucho más que reglas legales que están escritas y que en cada país cambian y que dependerán de los tiempos. Nosotros tenemos una legalidad en México que podríamos hablar de ella como ese triángulo que está por allá, donde lo más importante que tenemos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el documento, vamos a decir, más importante que tenemos y lo pongo de esa manera como el vértice. ¿Por qué? Porque es un librito de muy poquitos artículos. Detrás de la Constitución están los tratados internacionales que firma el país, que se parecen o están a la altura de la Constitución. Después siguen las leyes generales, la Ley General de Salud, las leyes particulares, los reglamentos y las normas oficiales. Pero, y aquí es algo importante, la medicina tiene un código penal. Al médico se lo llevan a la cárcel. Además de darle una multa, se lo van a llevar a la cárcel cuando tenga algún problema legal. Conocer esto en la legalidad, vuelvo a preguntar, pues me dicen que hay una sola materia, es muy importante para los profesionistas de la salud. ¿Por qué? Porque un día pueden venir por ti y te van a llevar a la cárcel. Cuando yo fui estudiante de medicina y sobre todo residente, varias veces vino Ministerio Público por médicos que habían sido demandados. Y se siente muy feo ver eso. Tenemos, perdón por el tamaño, pero fue una copia que hice de este documento. En cada estado se pueden manejar de manera distinta la legalidad de los profesionistas de la salud. Por ejemplo, dice ahí los profesionistas, los médicos generales, los cirujanos, los profesionistas, las enfermeras, los técnicos. No en todos los estados el Código Penal es igual. México es el estado, perdón, los médicos somos los que tenemos todo en todos los estados, pero no todos los profesionistas tienen un código penal. ¿Qué dice el código penal? Tenemos en el código penal en el artículo 228 y 229 lo siguiente. El 228, profesionistas, artistas o técnicos, no somos ninguno de eso, pero bueno, somos los primeros, estamos en un paquete. Serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión, en los términos, etcétera, etcétera, de la Ley General de Salud. Hay sanciones fijadas, pero también hay reparación del daño, etcétera, etcétera. Y el 229 dice que ese artículo se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado enfermo, lo abandonen sin causa y sin dar aviso a las autoridades y otras cosas más que pueden estar por ahí. Tenemos una responsabilidad legal. Pueden venir por nosotros. Decíamos que la biótica propone esto y más, y no nada más que lo proponga, sino que lo amplía, porque también la ley lo propone. Y entonces yo quisiera hacer esta reflexión para ya ir cerrando. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, ¿verdad? Todavía andamos bien.
Se tiene que ir a clase, ya sé, no hay problema, ¿eh? Eh, ¿Qué es la relación? Me quisiera detener un poquito en esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una relación? Dicen los diccionarios que es un vínculo, un trato entre dos personas o más. Y yo podría decir, vamos a ver qué podemos hablar de los novios, de los esposos, del médico-paciente, en qué se parecen o en qué no se parecen estas relaciones. La relación entre novios, ¿cuál debería ser la intención ideal? Pues ojalá sea el amor. Podrían ser otras. Podría ser otro tema, no me quiero meter aquí a lucubrar. La relación entre esposos, ¿cuál debería ser la intención ideal para un matrimonio que va a empezar su vida matrimonial? Ojalá que sea la misma. Podrían ser otras. Es que va a incrementar mi capital, es que lo que sea. Y la relación de los profesionistas de la salud del paciente, ¿cuál es la intención de esa relación? Y es que las dos que acabo de decir son difíciles, esta también es muy difícil. ¿Será de veras el bien del paciente? Y entonces pondría yo otra vez lo que ya hemos visto aquí, ojalá y que la intención de la relación de los profesionistas de la salud con los pacientes siempre sea ese bien del paciente que está por alcanzarse todo el tiempo. Las circunstancias, veíamos en la sesión cuando hablábamos de objeto, fin y circunstancias, pues es que podemos tener una relación en una sala de emergencias, en una ambulancia, en un quirófano, podemos tener circunstancias en un dentista, en una persona, etcétera, etcétera. Las circunstancias son tan variables que ni siquiera las podemos poner tantas en orden. Un bebé, un niño, un adulto, una persona que está por ahí sintiéndose mal o que está derrotada, y las intenciones son las que menos o no las podemos conocer a menos de que las expresemos. Por eso las pongo con esta imagen. Es lo ideal que el médico ponga en su intención eso que acabamos de decir ahorita, que es el bien del paciente y que lo mismo haga el paciente. Porque si es así, estamos hablando de una relación sana. Pero podría ser que el médico tenga, la paciente pueda tener esa intención, pero el médico tenga esta otra intención, porque tiene que pagar su Tesla. Bueno, no puse un Tesla, puse otro. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que está detrás de lo que está haciendo para poderle operar a esa señora la cadera? Pues no lo podemos saber, nada más se lo sabe. Y entonces podrían pasar en él la búsqueda del bien del paciente, pero la señora puede estarle echando los flachazos al corazón del doctor porque le cayó bien y sabe que está viudo, no sé. ¿Cuántas cosas pueden pasar en una relación? La relación profesionista de salud-paciente. Muchísimas. Entonces, la intención siempre está en veremos, siempre está en duda. ¿Por qué no la vemos? Porque está en la conciencia de cada quien. Por lo tanto, tenemos que preparar esa conciencia para que la intención sea, ojalá, siempre la mejor, el bien de nuestro paciente. Decíamos hace rato, y ya voy cerrando, que tenemos a nuestra mano legalmente el consentimiento, que me acuerdo mucho del doctor Manuel Velasco Suárez, cuando él era presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, de la Comisión Nacional de Bioética, un gran neurocirujano, un gran maestro, un gran amigo. Doctor Martínez, en el próximo congreso, ustedes en la Facultad de Bioética de la NAHUA, prepárenme el mejor papel que puedan para evitar que el consentimiento que no existía todavía en esas fechas en México de manera legal, no se vaya por lo legal, que se vaya por lo ético. Y le preparamos un trabajo que luego se publicó, el consentimiento bajo información al margen de la bioética. ¿Qué podría pasar si no se usaba la bioética dentro de este documento? Y fue lo que pasó. Se hizo legal y se hizo un documento que ya nos llevan a firmar, que está en las leyes, que está en las normas oficiales, que está en la Ley General de Salud y que finalmente, pues a la hora de todo lo que es la legalidad del expediente clínico, pues lo único que hacemos es que alguien lo lleve. ¿Y quién lo lleva? Ustedes que son estudiantes, los técnicos, la enfermera, y perdemos la oportunidad de tener a la hora de hacer la historia clínica, la oportunidad de explicarle a nuestro paciente todo lo que podemos y debemos hacer por él y qué puede pasar. Lo pusimos en un papel. La norma oficial mexicana del expediente clínico en el 2012, en el 4.2, define la carta de consentimiento. Fíjense hace cuántos años, no muchos, y no me voy a poner a leerlos, ahí está ya la cita. Nos tardamos en hacerlo. Y no creo que lo hayamos hecho bien. Esa es la opinión mía. Pero bueno,
todavía tenemos oportunidad de que, aunque esté puesto desde el punto de vista legal, como médicos nos demos cuenta que si volteamos la jugada y a mí me traen un consentimiento, a mí me gustaría que me explicaran y no que me traigan una pluma y un papel, porque es un documento, es una oportunidad de una relación, de una mejor interrelación. ¿Por qué el secreto? En la ley de profesiones en México existe el tema del secreto, no es solo en la ley de los médicos, y el secreto profesional pues proviene de toda una evolución que se ha ido dando, donde conocemos el secreto natural, por ejemplo, cuando la naturaleza de los hechos exigen reserva, hay algún defecto, hay algún problema y necesitamos callarnos, pero también hay un secreto profesional, no solo en los médicos, que tenemos como un pacto por hacer lo que hacemos y tenemos que guardar esa información. Es una garantía social y es parte de que muchas profesiones nos basemos en él para trabajar. Secreto médico nos obliga a no revelar a nadie todo esto que vemos, todo esto que escuchamos, y los profesionistas de la salud, aunque no estén ahí en ese nombre médico, están del lado del médico y tendrían que hacer lo mismo. ¿Qué pasa con el secreto? Que nos ponemos de alguna manera a revelarlo porque rompemos esto por curiosidad, por novedad. Yo me pregunto, porque así me pasó, ¿cuál es el lugar de un hospital donde más se rompe el secreto profesional? Y yo me respondo, la cafetería. ¿Y de qué tipo de paciente se rompe más ese secreto? Cuando un médico o su familiar es paciente. Cuando estaba el SIDA, que era todo un tema, revelar que alguien tenía SIDA era abrirle la puerta a que toda la sociedad lo veía, como ahora que tuvimos el COVID, que nos hacíamos a un lado cada vez que alguien estornudaba o no. Perdón. Y cuando un médico tenía SIDA, el universo entero de esa ciudad se enteraba de que ese doctor, y también si tenía cáncer, etcétera, etcétera. No nos portamos a veces muy bien los médicos. Pero bueno, podemos generar una manera de hablar de nuestro paciente y romper el secreto cuando de alguna manera, de manera indiscreta, damos datos, revelaciones directas, revelaciones indirectas, utilizarlo de manera injustificada. Yo tengo la información de que mi paciente no tiene dinero y va a vender un coche porque con lo que lo va a vender va a poder pagar la cirugía y yo le puedo hablar a mi hermano y decirle, oye, dale, ofrécele la mitad porque está ahorcado. Estoy revelando de manera injustificada un secreto, etcétera, etcétera. Objeción de conciencia también de manera breve. Pues, ¿de dónde proviene la objeción de conciencia? Tendríamos que entender que es disentimiento, que es privado, desobediencia civil, que es un disentimiento público, negar nuestro permiso parcial o total a una teoría, a un juicio que alguien nos formula. Yo no estoy de acuerdo, disiento. Podemos disentir de manera civil y a eso es la resistencia pacífica y es la base de una revolución, etcétera. Tenemos la objeción de conciencia, que es ese decir yo no, pero no violento, que se manifiesta por ese rechazo individual, porque hay un motivo ético, un motivo religioso, para no obedecer una orden que va en contra de la conciencia. Todo esto está garantizado en México en las leyes y finalmente no es fácil llevarlo a cabo, pero sí se puede. Puede haber una objeción de conciencia para no ir a hacer un servicio militar obligatorio, un tema profesional, un tema fiscal, no quiero, etcétera, temas fiscales y sobre todo la objeción de conciencia sanitaria, que sabemos de muchos casos. Ayer platicábamos en la comida de esto también. Esa objeción de conciencia sanitaria se les presenta a los profesionistas de la salud cuando su conciencia moral y sus obligaciones profesionales chocan en el tema que está en esas leyes que están en ese país. ¿Se puede? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Valdría la pena hacerlo? Yo creo que sí. Cuando es legislaciones, por ejemplo, nos dicen que la ley ya está permitido el aborto y yo no los quiero hacer, pues puedo generar esto. No sé si se acuerdan, hace 3 o 4 años antes del COVID, se generó todo un proceso legislativo para anular la objeción de conciencia, porque se dieron cuenta que la mayoría de los médicos en hospitales públicos no querían hacer abortos. Como la ley ya los permite y no los querían hacer, pues la ley se hizo para un fin y no se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay otra ley. Bueno, vamos a quitar esa otra ley que finalmente no se pudo quitar, pero finalmente ha sido tema por muchos años. Se fundamenta en ese principio de libertad de conciencia, que ha sido el tema de lo que se ha visto aquí durante todos estos días.
esa visión de buscar la honestidad y ser sinceros a través de buscar esa visión de una verdad objetiva, pues la puede tener quien está hablando ahorita, la puede tener cualquiera de ustedes y tenemos la obligación de respetarla. ¿Cuándo se usa más esto? Con el tema del aborto, con el tema de los usos anticonceptivos, las esterilizaciones, todo lo que es las técnicas de reproducción, la investigación cuando se utilizan embriones humanos, final de la vida, suicidio, eutanasia, etcétera. Y finalmente, con una sola imagen, los códigos de ética. Los códigos de ética también son fuentes, vamos a decir, de legalidad y de ética, y los voy a poner en una sola imagen. Hay muchos. Y podrá haber cientos y podrá haber miles, y mientras que estén ahí guardados, pues ni los conocemos ni los quisiéramos conocer. Yo creo que la bioética tiene una gran oportunidad, el camino que nos presenta la bioética para estudiar estos temas, tiene una gran oportunidad de seguir conociendo todo esto y no en una sola plática con unos minutos tener que decir todo lo que está detrás. Yo me quedo con esto. Muchas gracias. Les dejo por ahí mi correo si alguien se quiere comunicar y creo que tenemos algo de tiempo para alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu ponencia. Creo que estuvo muy padre. Creo que es algo de lo que hemos platicado en muchas ocasiones. Y me gustaría conectar un poquito tu plática con algo que se dijo ayer, lo cual era eh, que decía el padre Fabó, de hecho, que a veces tenemos que dejar de pensar lo que quisiéramos darle nosotros a los pacientes y ver a los pacientes, o sea, qué es lo que quieren los pacientes, vaya, ¿no? Porque a veces también eso, el pensar solamente lo que queremos hacer y tener toda la idea y tener toda la ciencia y tener toda la información y creernos la última Coca-Cola del desierto, puede afectar nuestro juicio, puede afectar justamente el que sí sea una buena relación con el paciente, ¿no? Y siento en gran parte que es algo del ego del médico que se tiene, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo tú pues sí, le dirías a los alumnos que están aquí, ¿no? Y también a nosotros recordarnos justamente eso, o sea, cómo dejar un poquito ese ego, cómo decir, pues sí, o sea, la verdad, tengo que ver más allá de lo que mis ojos ven, ¿no? Porque creo que hay una cierta formación, que esto pasa en todas las escuelas de medicina, no nada más aquí, en la cual es muy teórica, es muy técnica, es muy hacerlo rápido para que se salga el procedimiento, para que se llegue a otro paciente, pero la realidad no es esa. La realidad y lo que yo comparto mucho con mis estudiantes es, bueno, ustedes se van al hospital y regresan a las clases, pero las personas se quedan ahí en el hospital sin ver a su familia, sin ver inclusive a veces qué les van a hacer, qué les están haciendo, qué medicamentos les están metiendo. Entonces, ¿cómo tú les dirías justamente con todo esto? Tenemos que tener esta, digamos, esta visión doble de saber dónde poner los límites, de entender cómo poner los límites. Necesitamos otra plática completa para contestar esta pregunta, ¿no? Pero muy bien, gracias. Se me ocurren dos, tres cosas. A ver si con esto contesto, porque no tengo pregunta-respuesta directa. Tendría que darle un poquito de contexto. La primera que se me viene a la mente es el derecho a la salud es una obligación que tenemos los seres humanos de cuidarla, pero está en positivo y entonces no es absoluta. Yo creo que viene al caso contestarte de esta manera para que de alguna manera lo revisemos. Entre los deberes que tenemos los seres humanos, tenemos un deber que es cuidar nuestra salud. Pero cuidar nuestra salud es un deber positivo. ¿Qué quiere decir que es un deber positivo que no es absoluto? Que podemos no atenderla, no tanto no atenderla, pero detenernos en atenderla o no sé, suspender de alguna manera. Y eso es muy importante entenderlo porque lo que nos nace primero a los que estudiamos medicina es, yo soy todopoderoso, yo voy a darle 20 RCPs y 2 horas de RCPs a mis pacientes y a ver quién me detiene. Es normal que busquemos eso porque por eso estudiamos lo que estudiamos, porque nos interesó esa vocación, porque queremos conocer y cuando tenemos la oportunidad
Los que nos gustó ir a urgencias, a mí me gustó ir a urgencias de la Cruz Roja y trabajé muchos años para la Cruz Roja en Monterrey. Cuando era estudiante, pues te sientes Superman. Y se te olvida y se nos olvida a los médicos que tenemos límites. Y entonces, quien los tiene que entender somos nosotros, no ellos, primero. Y a veces ni nosotros lo entendemos. Entonces, primero yo contestaría, la salud es un deber en positivo. Si fuera en negativo, como no matar, es siempre, porque siempre se puede cumplir. Cuando está en positivo, no siempre se puede cumplir. Una, hay límites, en pocas palabras. Dos, eh, el, no hay otra manera más que practicando y el ensayo y el error para aprender esto. En mucha época teníamos maestros que nos daban el testimonio de cómo se comportaban, positivo vamos a decirlo, de cómo incluso los que daban testimonio negativo también dan una enseñanza. Y nos hace a los estudiantes de medicina, a los profesionistas de la salud, querer ser un poquito como ellos. Pero es que eso es imposible, o sea, ya no se puede, ya tenemos tantas especialidades, un estudiante se confronta a cientos de maestros, residentes, etcétera. Entonces, esa figura ya como que no es fácil tenerla, aunque ahí está, habría que buscarla. Y entonces me lleva esto a la otra parte que quería contestar de tres maneras, el, el, el ponerte en los zapatos y la empatía. Cuando uno entiende la angustia del paciente, cuando uno ve la debilidad de los pacientes, cuando uno ve esa dependencia y al mismo tiempo se da uno cuenta de su responsabilidad, viene esa contratransferencia, como decíamos hace rato, de no quererme acercar, de no quererme enterar, de voltearme para otro lado, etcétera, de no sentirme responsable. Pero es que es un error estudiar medicina sin darte cuenta que detrás de eso es como el que hace un edificio. El arquitecto que va a generar un edificio, pues tiene que ser responsable si se cae el edificio. Tiene que estudiar y tiene que saber manejarlos, todo lo que tenga que manejar de datos para poder evitar que vaya a caerse su edificio. El médico entra en esta profesión, el profesionista de la salud entra con eso y debería entrar con miedo, un sano temor, vamos a decir. ¿Por qué? Porque estás entrando en una dimensión de otra persona que está en debilidad, que tú tienes vamos a decir, más fuerza o más poder y que tienes que saberlo manejar. Entonces, ponerte en los zapatos hasta que no te enfermes tú alguna vez, hasta que no te pase eso y te des cuenta, es la experiencia la que te puede llevar a esto. No se puede dar en clase porque sería una regla, y una regla pues es una regla, o sea, ahí está teóricamente y qué bueno que está, pero eso no te lleva. Por eso en muchos países la legalidad es tan exigente. No estuviste, lo dejaste solo y le pasó algo, sopas, tu demanda de mala práctica. Y a través de eso es como tienen una educación, una cultura de cero o tratar de tener cero errores, cero abandono, cero esto, cero lo. Yo estudié en Estados Unidos, no me gustó ver eso. ¿Por qué? Porque te ata de manos. Mi maestro estaba atado de manos para hacer el bien. ¿Por qué? Porque la ley decía otra cosa. Entonces, por ahí me iría yo en la respuesta. La última sería esa empatía, ponerte en los zapatos para poder entender un poquito mejor esto. No sé si haya por ahí algún otro comentario, pregunta. ¿Están despiertos? No veo bien. No sé si por ¿Alguien línea tiene alguna pregunta aquí presencial? o en línea. Voy a leer una pregunta en línea, doctor. Sí, la Sí. pregunta dice así. Como personal de salud, ¿dónde queda nuestro poder de ejercer nuestros derechos? Los servidores públicos estamos limitados a las leyes y en cuestión de atención al IBE y al ILE, anteriormente ejercíamos nuestros derechos como objetores de conciencia. Pero a mediados del año pasado la ley cambió y nuestros derechos desaparecieron. Incluso el personal de salud fue despedido por esto. ¿Cómo podemos defender nuestro estatus profesional sin sentir que nuestros derechos desaparecen? Sobre todo por la volatilidad de nuestra actualidad. Está compleja la pregunta está clara, la respuesta es compleja. Sé que estoy pisando un terreno donde puedo contestar lo que voy a contestar, entonces por eso voy a contestar así. Cuando los profesionistas de la salud se han revelado por alguna injusticia, ha habido cambios drásticos en el mundo. El 68 en México, la revolución estudiantil que se hizo en el 68, era por estudiantes de medicina.
Por eso digo, sé dónde estoy pisando y por eso lo contesto. A lo mejor no lo puedo, aunque me estén grabando, que venga por mi ministerio. No, no es cierto. ¿A qué me refiero? Es que no hay de otra. O el que está sufriendo la injusticia se pone a hacer algo, porque esperar que alguien más sienta que hay una injusticia y venga a hacerla por ti. Entonces, mis compañeros, yo estudié en el 70-76 medicina, mis compañeros eran revolucionarios. Yo estudié en una universidad pública. Uno de ellos, pues, murió cuando estábamos en tercero de medicina por estar metido en el movimiento estudiantil de Tlatelolco y todas estas cosas. Tú no conoces Tlatelolco, no viviste aquí, pero bueno, fue muy marcado en México todo eso. Y entonces, ¿cómo puedes generar unos derechos? Sí, te puedes tardar un tiempo haciéndolo legalmente y convenciendo a los diputados. ¿Cuántos años lleva la Facultad de Bioética de estar aquí en la Universidad de Anáhuac y a cuántas citas ha ido a ver a los diputados, a los senadores? Me acuerdo una vez con la doctora Tarasco, estábamos con los diputados, entre comillas, de los partidos que están a favor de la vida, etcétera. Y le decía yo a la doctora Tarasco, Marta, vámonos a la villa. Ahí ya vamos a hacer más. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Entonces, qué pena que lo conteste así. No estoy incitando a la violencia. Cuidado. Parecería que sí. Pero es que es lo que yo he visto. ¿Quieres que te cumplan unos derechos que mereces? El mundo no está para contestar de manera favorable esas respuestas. Yo no lo veo fácil. ¿Por qué este esfuerzo de la bioética? ¿Por qué todo el esfuerzo que hacemos ahí? Es que sí, son esos otros caminos, por los argumentos, por todo lo que puede favorecer el tema de la dignidad de la persona humana, por todo lo que puede favorecer la relación médico-paciente. Pero ¿qué ha pasado con la bioética actualmente? En muchos países se ha vuelto técnica, se ha vuelto solo un comité. ¿Y qué hace un comité? Tomarse un café. No es cierto. En parte tomarse un café, pero no puede hacer mucho. ¿Por qué? Porque no tiene poder, porque no tiene una autoridad, porque sus resultados son propuestas para el director solo. Me da pena escuchar esa pregunta porque a mí me tocó también pasar por esto, como residente, como interno, cuando no te dejan de pagar, cuando no te toman en cuenta, cuando tus guardias, cuando los hemos vivido. Pero, ¿qué hacer? Una es aguantarte y la otra es, yo diría, informarte, prepararte, tener mejores argumentos, meterte en los medios como se hace ahora y generar pues un camino que resuelvan estas cosas. Qué difícil. No esperaba una pregunta de esa, parecía fácil, pero hijo, ¿qué contestas? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Voy a traerle sus reconocimientos.